Dios lo bendiga, hermanos, Dios me lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este medio, por mi perfil de Facebook, Gilmani Viches, y por mi canal de YouTube, El Eco de Dios, que hago para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla de una admirable, dándole gracias a Dios por este día de vida que me regala y que me permite nuevamente, por sus muchas misericordias, compartir su palabra con ustedes. Les pido a Dios que me utilice, que sea Él hablando a través de mí, que todo lo que yo predique sea según la verdad del Evangelio que da vida, que salva y que transforma al hombre en hijo de Dios. Cuando esta es la que se lo pido todo en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo el justo. Amén, amén. Y le pido a ella que me utilice con poder y gloria esta noche para que todo aquel que oiga su palabra que sale de mi boca y la crea, reciba bendición y vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor mío y Dios mío. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, por cuestiones de la hora no voy a hacer el resumen que siempre hago. Si quieren ver el video anterior por aquí, por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube, en el cual de Dios lo pueden encontrar. Vamos directo a leer el texto que nos corresponde hoy. Amén. Dándole gloria a Dios, porque a pesar de mis debilidades, ¿verdad? Ya vamos por Romanos capítulo 13. No que nos faltan 3 capítulos para terminar esta hermosa epístola que Dios me ha permitido por su pura gracia compartirles a todos ustedes. Amén. Entonces les pido a Dios que me ayude a compartir los 3 capítulos que restan para gloria de su santo nombre en Cristo Jesús. Amén, amén. Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Estamos en Roma, vamos a estar en Romanos 13, del 1 al 14. Vamos a terminar el capítulo 13 hoy, si Dios quiere me lo permite. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Romanos 13, del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor: sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad, lo bueno, y tendrás alabanza de ella? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero ustedes son los malos, temen, porque no en vano lleva la espada, que puede ser servidor de Dios, vengador para castigar acaso lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Okay? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis nada a nadie, sino amaos uno a otro, porque cada prójimo ha cumplido la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora
está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando caímos. La noche está avanzada y ya cerca el día. Y se acerca el día de ese tiempo, pues las obras de las tinieblas. Y vistamos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni en borrachera, no en lujuria, ni lascivia, no en contienda, ni envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén, gloria a Dios. A su nombre, gloria, amén. Palabra de Dios siempre confronta, amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a hablar básicamente el capítulo 13 de Romanos habla de el sometimiento. Someterse, esa palabra ahorita no es muy popular. La mayoría de la gente piensa que someterse es como esclavitud o es humillante. Eso es lo que la palabra someterse, eso es lo que la gente piensa cuando escucha la palabra someterse. Que no, ya me quiere someter, ya me quiere humillar, ya me quiere hacer menos, ya me quiere pisotear. Pero en estos 14 versículos vamos a ver como en el plan de Dios el sometimiento es necesario. Muchos no les gusta, muchos dicen que eso era en tiempos antiguos, muchos dicen que eso no es así ahora porque ahora el mundo ha cambiado. Pero para el plan de Dios, para que todo se dé como Dios quiere, como Dios manda, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, esta palabra que ahorita es tan mal vista, es sumamente necesaria. Vamos a ver por qué. Bueno, vamos a ir como siempre versículo por versículo interpretando el texto bíblico. Someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. A ver. Someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades que no sea de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok. Someteos a las autoridades superiores, porque las tales son establecidas por Dios, y no hay autoridades que no sean establecidas por Dios. Para hacerte un poco el texto. Bueno, el primero que dio ejemplo de esto fue mi Señor Jesucristo. Primero, sometiéndose al Padre. Ustedes me dirán, ajá hermano, pero claro, es muy fácil someterse a Dios. No. No es fácil someterse a Dios. A la muestra un botón. Mucha gente que está perdida porque no se somete a Dios. El diablo no se somete a Dios. Los otros demonios no se someten a Dios. El mundo no está sometido a Dios. No es fácil someterse a Dios. A ver, y mi Señor, y mi Señor Jesús, desde que vino al mundo, desde que tuvo de acuerdo con el Padre en venir al mundo en forma de hombre, Él se sometió a Dios. Recordemos que Él era igual a Dios, pero no escatimó, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo como hombre. Allí Jesús se sometió a la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era enviarlo a Él. Era enviarlo a Él a salvar a su pueblo de sus pecados. Y Jesús
siendo igual a Dios, Jesús no le dijo, no Padre, pero es que yo voy para allá. No, pero Padre, pero ¿para qué me vaya a matar para allá? A hacerme morir por esos pecadores. Pero Jesús se sometió a la voluntad del Padre en humildad y dijo, heme aquí, yo iré. Heme aquí, envíame a mí. Amén. Se sometió a la voluntad del Padre. Amén. Y vino en forma de hombre y cumplió toda la voluntad del Padre. Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Amén. Pero también se sometió a las autoridades humanas. Ciertamente porque Jesús pudo haber matado a todos los romanos que lo venían a apresar, por ejemplo. Cuando lo venían a apresar, él pudo con una palabra matarlos a todos. Él pudo con una palabra explotarlos a todos. Él pudo bajarse de la cruz. Pero por el sometimiento que tenía el Padre no lo hizo. Y por ese mismo sometimiento que tenía el Padre, por esa misma obediencia que tuvo al Padre, Él se dejó capturar por los romanos. Él se entregó a sí mismo. Amén. El mismo Jesús le dice a Pilatos, ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te hubiera sido dada del cielo. Entonces, el que Pilatos tuviera por encima de Jesús, terrenalmente hablando, que tuviera autoridad para sentenciar a Jesús a muerte, le había sido dada por Dios y el mismo Jesús se lo había lo reconoció en ese momento. Que Pilato tenía autoridad sobre él porque Dios se lo había dado. Por eso Jesús no se resistió a los romanos. Porque él sabía que si los romanos tenían autoridad sobre él era porque el Padre se la había dado en esos momentos para que se hiciera su voluntad y de poder sacrificarse por su pueblo para llevar muchos hijos de Dios a la gloria. Amén. Entonces vemos que el primero que se somete a la autoridad principal, que es Dios, amén, volviéndose hombre, dejando su trono de gloria para venir y morir por pecadores, fue Cristo. Y también vemos cómo Cristo se sujeta a las autoridades humanas impuestas por el Padre, como es el caso a los romanos. Amén. Entonces de Cristo aprendemos esa sujeción a las autoridades. Amén. Inclusive cuando Cristo se fue a bautizar, Juan el Bautista le dijo, no, yo necesito ser bautizado por ti. Y Cristo le dijo, no, es necesario que sea así para que se cumpla toda justicia. Cristo era mayor que Juan el Bautista, obviamente, pero para hacerle la voluntad del Padre, él se dejó bautizar por Juan. Entonces ahí vemos el sometimiento de mi Señor Jesús a las autoridades impuestas por Dios. Tanto a la misma autoridad de Dios como a la que Él impone. Asimismo nosotros tenemos que someternos los unos a los otros en amor. Y esa palabra es muy importante, en amor. ¿Amén? Luego voy a explicar por qué la palabra amor es importante para el cristiano cuando se refiere a someterse. Amén. Amén. Versículo 2.
De modo de modo que, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Fíjense bien, de modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Fíjense bien, si Jesús hubiera resistido a... si Jesús hubiera resistido a Pilato, o a los soldados que lo venían a apresar, o al Sanedrín, o a toda esa gente que lo quería matar, que lo estaba enjuiciando sin motivo, sin causa y sin razón, ¿verdad? Injustamente, esa es la palabra que está buscando. Si Jesús hubiera resistido esa autoridad, si Jesús hubiera resistido a esa persona que él sabía que era mala, que eran pecadores, que estaba actuando injustamente, pero si él lo hubiera hecho, hubiera contradecido la voluntad de Dios, hubiera resistido la voluntad de Dios. Por eso es que él le dice a Pedro, cuando Pedro sale de alzado, ¿verdad? No, y saca una espada y le corta la oreja a Marco, creo que se llama el soldado. Por eso Jesús le dice, Pedro, suelta esa espada, porque el que vive por la espada morirá por ella. Por eso, porque Jesús no se quería resistir. Tanto así que el mismo Jesús le dice, ¿acaso tú no sabes que si yo le oro al Padre, Él me enviaría 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Y eso es bastante. Fíjense bien. En un pasaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, un solo ángel mata a 185,000 soldados. No recuerdo si a asirios. En una sola noche, un solo ángel del Señor mata 185,000 soldados. Si Jesús le dice, le oraba a Dios para que enviara 12 legiones de ángeles, no iba a quedar romano que respirara ahí. Hubiera acabado con 12 legiones de ángeles, facilito, acabando con el César. Es más, no con 12, miren, con 2 legiones de ángeles, hubiera acabado con el imperio. Hubiera acabado con el imperio romano fácil. No hubiera quedado rastro del imperio romano. Pero que Jesús, por sometimiento a la voluntad del Padre, se sujetó a las autoridades humanas. Porque si Jesús se rebelaba a Pilato y le decía, no, pero es que yo no voy para la cruz, vos estás muy equivocado, vos y César estás equivocado, porque yo no voy para la cruz. Y te me morís una vez. A lo que Jesús diga, debe morir una vez, Pilato cae, infartado. ¿Por qué? Porque bueno, vimos lo que Jesús le hizo a la higuera. Si Jesús secó a la higuera, si Jesús maldice a una persona, miren hermano, a la persona que Jesús maldiga, no se evita que no, porque su es Dios, amén. Entonces, por amor a Dios Padre, por obediencia, por subversión a Dios Padre, ¿verdad? Jesús se dejó atrapar por los romanos, Jesús se dejó arrestar por los romanos, porque si él resistía a las autoridades que Dios había establecido, se iba a resistir al mismo Dios.
Entonces Jesús se dejó hacer lo que los romanos quisieron con él para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad del Padre. Amén. Esto es muy importante. Podemos decir que Jesús se sujetó en amor. En amor al Padre. Y por eso se dejó hacer todo lo que los romanos le quisieron hacer. Para no resistir a la voluntad del Padre. Porque para Jesús era fácil, man. Para Jesús era fácil bajarse esa cruz. Para Jesús era fácil decir, no, hasta aquí, no aguanto ni un latigazo más. Muéranse todos. Ustedes son polvos, muéranse. Se desintegraban las personas. Bueno, suponiendo que Jesús hubiera dicho eso, hermanos, se morían todos. Pero por amor al Padre, y es muy importante esta palabra, amor, Él se sujetó tanto al Padre como a las autoridades humanas impuestas por el Padre, a pesar de que esas autoridades eran malvadas, ¿ok? Muy importante. Entonces por eso es importante el amor. Asimismo nosotros tenemos que sujetarnos en amor los unos a los otros, amén. Amén. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, los que se resisten a las autoridades impuestas con Dios acarrean condenación para sí mismos. Voy a ir a un ejemplo. Un ejemplo espiritual, un ejemplo carnal. Ejemplo espiritual, Satanás se resistió a Dios, a la autoridad del Creador, a la autoridad de su Creador, se resistió. Y mira cómo acabó Satanás. Y mira cómo va a acabar en el lago de fuego y azufre. Condenado por toda la eternidad sin Dios. Y alejado de toda su misericordia y de su gracia. Amén. Ok. Ahora le voy a dar un ejemplo terrenal. Un bandido, un malandro, como le decimos aquí en Venezuela, un malhechor, que se resiste a la autoridad, acaba mal. Si un malandro, un malhechor, un bandido se resiste a la autoridad, puede acabar hasta muerto. Puede acabar hasta muerto. Y, por ejemplo, los ladrones en la cruz estaban allí porque se habían resistido a la autoridad y estaban siendo crucificados por mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús estaba ahí por sometimiento en amor al Padre. Pero los otros estaban ahí por tirarse de guapo y querer resistir la autoridad. ¿Amén? Ok. Dice, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Fíjense bien, los magistrados, las autoridades, las autoridades no las estableció Dios para hacerle malo al que hace lo bueno. Vamos a volver a leer, hermano, porque es... Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien. Es decir, los magistrados o las autoridades, Dios las impone con el propósito no de que lo que hacen es bien tema. No.
sino para que teman lo que hacen mal. Las autoridades que Dios impone, ¿verdad? A las que tenemos que someternos, como Jesús se sometió al Padre, son autoridades que regulan la maldad del hombre. Están ahí para prevenir que el hombre peque en sobremanera, que el hombre haga lo malo en sobremanera. Para eso está la maldad, para eso están las autoridades establecidas por Dios, para impedir que el hombre le dé rienda suelta a su maldad. Las autoridades que Dios ha impuesto, ¿verdad?, tienen como objetivo restringir la maldad del hombre, que al hombre le dé miedo, ¿verdad? No sé, por ejemplo, que al hombre le dé miedo violarse a una mujer. El hombre que sabe que le va a dar 20 años de cárcel por violar a una mujer, a menos que esté loco o muy endemoniado, no se va a violar a una mujer. Porque saben que si lo agarran, le van a meter 20 años mínimo de cárcel. Por dar un ejemplo, no conozco mucho la ley, pero por poner un número. Entonces, obviamente las autoridades no están establecidas por Dios para que el que hace lo bueno tema. No, están establecidas por Dios para que el que hace lo malo se reprima, para que el que hace lo malo se contenga, para que el que hace lo malo piense, no, si hago esto, me voy para la cárcel por no sé cuántos años. Amén. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Sigue. Si no queremos temer a la autoridad establecida por Dios, y primeramente si no queremos temer a Dios mismo, ¿qué tenemos que hacer? Lo bueno, y recibimos alabanza de la autoridad. Amén. Dios le dijo a Caín, antes de pecar, haz lo bueno y serás acepto. Le dijo Dios a Caín. Si él hubiera hecho lo bueno, hubiera recibido alabanza de Dios, que era su autoridad superior, suprema, ¿verdad? Pero como hizo lo malo, que recibió el castigo de Dios. Amén. Entonces, Dios establece las autoridades humanas para que la gente no haga lo que se le dé la gana, hermano. Porque imagínense ustedes que aquí no hubiera ley, que fuera el salvaje oeste, que no hubiera ninguna ley reguladora de nada. Imagínense el poco de violaciones, el poco de homicidio, el poco de robo. Imagínense que ahorita hay todo eso, homicidios, robos, violaciones, y está la ley establecida. Y el hombre no tiene miedo a la ley de Dios, ni a sus consecuencias por violarla, y por resistir a la ley de Dios, a las autoridades impuestas por Dios, que eso acarrea condenación, como ya lo leímos. El hombre, a pesar de que tiene esas leyes reguladoras, el hombre no le interesa nada. Igualito hay homicidio, asesinato, de todo lo que ustedes puedan imaginar y pensar. Imagínense si no hubiera leyes. ¿Cómo viviríamos, hermano? Yo creo que ya se hubiera acabado el mundo. Definitivamente ya nos hubiéramos comido los unos con los otros. Ya el mundo se hubiera acabado hace tiempo. Porque a donde no hay ley, hay anarquía.
a donde no hay ley, hay desorden, a donde no hay sometimiento, hay caos. Amén. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace los malos teme. Fíjense bien. Porque es servidor de Dios, la autoridad impuesta por Dios, sirve a Dios, es siervo de Dios. Si hace lo bueno para tu bien, claro, porque la autoridad, si yo hago lo bueno, ella me tiene que defender. Ella está ahí para defender la justicia. Entonces si yo hago lo bueno, yo no debo temer a las autoridades terrenales. Porque están ahí para ayudarme, están ahí para tenderme la mano, para socorrerme. Porque a veces pasan cosas que se escapan de mi control, que yo no tengo la manera de arreglarlas, y Dios ha establecido estas autoridades para que me puedan ayudar en caso de que de que mis capacidades humanas no puedan con la situación. Yo acudo a las autoridades impuestas por Dios, pero yo acudo a las autoridades impuestas por Dios si yo estoy bien con las autoridades, si yo no he hecho nada mal. Yo voy a ellas y ellas que son puestas por Dios para eso, para ayudar al justo, por así decirlo. Ellas me van a atender la mano. Amén. Pero eso sí, estoy bien con Dios y con las autoridades terrenales. Ahora fíjense qué pasa. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero si hacemos lo malo, tenemos que temer a esa autoridad establecida por Dios, porque Dios le ha dado la autoridad, la potestad de hacer juicio, y de ejercer poder sobre nosotros. Por eso que dice que llevan la espada de Dios, llevan la espada de Dios, porque Dios le ha conferido o le ha dado a las autoridades que Él estableció aquí en la tierra el poder, la autoridad para ejercer castigo de parte de Dios. Cuando una autoridad te castiga, es Dios castigándote a través de ella. Le pongo el ejemplo de mi Señor Jesús, que bueno, mi Señor Jesús no se merecía castigo porque Él lo estaba recibiendo por nuestra causa, ¿verdad? Pero Dios estaba castigando a mi Señor Jesús por causa de nosotros, por causa de nuestro pecado. Entonces, son las autoridades que Dios había impuesto, que eran las romanas, los que estaban infligiendo el castigo a Cristo, pero era Dios. Los romanos eran como la espada de Dios para afligir al Hijo, o como el látigo de Dios para dañar al Hijo, para salvación nuestra. Amén. Por así decirlo. Amén. Bueno, cuando una persona cae presa, por violar a alguien, por matar, qué sé yo, por cualquier cosa, el que te está castigando es Dios. Dios te está castigando por esa falta.
Pero Dios te castiga a través de los medios, de las autoridades que Él ha establecido. Él te va a infligir el castigo correspondiente a esa maldad. ¿Amén? Pero por medio de las autoridades impuestas por Él. Eso lo estableció. Perdón. Porque si Dios castiga, Dios no puede castigar al ser humano personalmente. Ustedes se imaginan. Imagínense esto. Imagínense ustedes que cada vez que alguien haga lo malo, comete un crimen, Dios aparezca y castiga a esa persona, lo mata. Lo mata. O sea, si Dios aparece y inflige castigo, Él por su mano, la persona no sobrevive. Por eso es que Dios, que es misericordioso, Dios inflige castigo por humanos, para que los humanos, establecidos por Él, las autoridades, castiguen a los humanos pecadores, a los malvados, a los impíos. Porque si Dios se le aparece un impío, la sola presencia de Dios ya lo mata. O sea, ya ve, ni siquiera Dios tiene que esforzarse para castigarlo. No, Dios lo mata de hizo facto. Porque Dios es Dios, Dios es omnipotente. La potencia que tiene la presencia de Dios lo fulmina. Entonces imagínense, fuera un poco muerto. Porque, pero entonces Dios ha establecido autoridades que pueden infligir el castigo adecuado al hombre que hace lo malo. Amén. Y ahí también Dios demuestra su misericordia, porque como yo le digo, si le aparece Dios, y Dios es que, Dios, por ejemplo, es el que empuña la espada, ¿listo? Amén, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Recordemos que toda la epístola romana, de los romanos, Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia de Roma. Entonces esto Pablo se lo está diciendo a los creyentes, que se someta a la autoridad impuesta por Dios. Amén. No es que porque yo soy hijo de Dios, yo voy a vivir y a mí no me va a importar lo que digan las autoridades, ni los gobernantes, ni nada. Yo voy a vivir como me dé la gana a mí, porque yo soy hijo de Dios y por eso yo tengo licencia para hacer lo que yo quiera aquí en la tierra. Esto Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Roma, para que no caigan en ese error de, como nosotros somos hijos de Dios y somos salvos y hacemos lo que queremos. Sométanse a la autoridad impuesta por Dios, porque sometiéndose a ella, se someten a Dios. Amén. Vamos a seguir, hermano. Vamos a ir un poquito más rápido por ahora, hermano. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino por causa de la conciencia. Claro. Recuerda que estamos hablando de cristianos. De gente cristiana, pues, de la iglesia que estaba en Roma. Un cristiano no puede decir, no voy a hacer esto porque me meten preso. No voy a robar porque caigo preso y bueno. No, un cristiano tiene que decir, no voy a robar porque es pecado delante del Padre. Y después
Y de paso puedo caer preso. No. Un cristiano debe decir, no puedo robar porque Dios me castiga. Dice la palabra que los ladrones no estarán en el reino de los cielos. Perdón. Y por otra parte, el cristiano tiene que decir, no voy a robar porque caigo a la cárcel, ¿sí me entienden? No solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, uno es cristiano y uno tiene el Espíritu Santo morando en uno, que nos dice no hagamos esto y lo hacemos. Entonces, por causa de esa conciencia, tampoco podemos transgredir o ofender a las autoridades. Amén. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a tú mismo. Pues por esto pagáis los tributos. Amén. Pues por esto pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Los cobradores de impuestos son servidores de Dios. Por eso mi Señor Jesús le dice a la gente, a los judíos, darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, por eso y porque era una pregunta trampa, pero mi Señor Jesús nunca estuvo en oposición a darle el tributo al César, a darle los impuestos. Es más, él le pregunta a Pedro, ¿a quién se le cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extranjeros? Pedro le dijo, a los extranjeros. Bien has dicho, Pedro, pero para no herir su conciencia, o sea, para no herir, para no buscar problemas con ellos, para ofrecerles esto. Ve a tal parte, hasta un pescado y ahí va, y en la boca va a tener una moneda de oro, paga los impuestos tuyos y los míos. Perdón, hermano, como podemos observar claramente, mi Señor se sometía, nuestro Señor Jesucristo se sometía a las autoridades. Y él no tenía que hacerlo, porque si él decía, no voy a pagar impuestos, ¿quién lo obligaba a él? Si él decía, no, pero vos, Pilato, estás equivocado, no me vas a jugar a mí, ¿quién le va a jugar? Pero Jesús sabía que esas autoridades, aunque esas autoridades estaban ahí puestas por Dios, las autoridades son necesarias, son para el bien de nosotros. Amén. Entonces tenemos que sujetarnos a ellas. Igual las autoridades en la iglesia son impuestas por Dios también. Tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades eclesiásticas y a nuestras autoridades en el trabajo también. Amén. Porque si está por encima tuyo, si tiene autoridad sobre ti, esa autoridad que tiene sobre ti no es gratis, Dios se la dio. Amén. Entonces es muy importante saber esto. Fíjense, si mi Señor Jesús se sometió a la autoridad de los romanos, que comparado con él no eran nadie. ¿Ok?
Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Y bueno, él obedeció al Padre en amor y se sujetó a él en amor. Pero fíjense que también se sujetó a los romanos por ese mismo amor al Padre. Entonces, eso es el ejemplo, ¿verdad? Amén. El ejemplo a seguir siempre va a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, a que tributo, a que impuesto, a que respeto, a que honra. Sí, hermano, o sea, mi Señor Jesús aquí dice, no le debéis nada a nadie. Si debéis tributo, impuestos, pagadlo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué es honra? Dale honra. ¿A quién le debemos honra? A Dios. Y temor a Dios. Por eso dice la palabra, porque me llaméis Señor, Señor. Si me decís Señor, ¿dónde está mi honra? Si me decís Señor, ¿dónde está mi honra? Si me decís Señor, ¿dónde está mi temor? Y si me decís Padre, ¿dónde está mi honra? Entonces a Dios se le da honra, a Dios se le honra. Si le debemos honra al Señor, démosle la honra al Señor. Si debemos impuestos, paguemos, estemos a cuenta para con todo, sobre todo para con Dios, hermano. No le debamos nada a nadie. Mientras esté en nuestras manos, no le debamos nada a nadie. Si a alguien le debemos un tributo, paguemos. Si debemos los impuestos, paguemos impuestos. Si debemos a Dios, no le debemos a Dios la honra que Él se merece, démosela, hermano. No nos quedemos con ella porque le pertenece a Dios. Amén. Entonces, todo para que funcione, mi hermano, para que la creación que Dios creó funcione de manera correcta, todos tenemos que someternos los unos a los otros. Ejemplo, Cristo se sometió a Dios Padre, el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo, el hombre se somete a la mujer se somete al hombre, la iglesia se somete a Cristo. Todo para que funcione perfectamente como Dios le estableció, así tiene que ser. Y si nosotros queremos que este mundo camine de la mejor manera que pueda, tenemos que someternos a las autoridades, aunque a veces no nos guste. Amén. Aunque a veces nos parezca que las autoridades son injustas, hay que someternos a ellas. Porque si están ejerciendo ese poder sobre ti, es porque Dios la ha colocado. Amén. Tenemos ejemplos de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús se sometió a los romanos, pero Él no ha dicho nada. Pero para agradar al Padre, para demostrar su inmenso amor por el Padre y por ti y por mí, que éramos pecadores, que no lo merecían, entonces Él se sujetó a Dios, fue obediente a Dios, se sometió a Dios, sometió bajo la poderosa mano de Dios, dice la Escritura, y Él os enaltecerá cuando fuese el tiempo. Y eso le pasó a mi Señor Jesucristo. Amén. Muchos creen hoy en día que nosotros, los cristianos, somos machistas porque decimos que la mujer tiene que estar sujeta al hombre. No, no es que somos machistas, es que ese fue el diseño de Dios para que todo caminara bien y fuera perfecto, hermoso y armonioso. Lastimosamente, después de la caída, todo ese diseño de Dios se vio trastocado. Amén. Y por eso la mujer ahora quiere ser cabeza
y enseñorearse del marido. Pero en el principio no era así, amén. Por eso yo les comenté que la sumisión tiene que ser en amor. Jesús se sujetó a Dios y a las autoridades romanas, en amor. Jesús se sujetó a las autoridades romanas en amor. La mujer se tiene que sujetar al hombre en amor, sabiendo y conociendo que así es la voluntad del Señor. Todos nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades impuestas por Dios, que tienen poder y señorío sobre nosotros aquí en la tierra, en amor, porque cuando lo hacemos a ella, lo hacemos para con Dios. Amén. Amén, hermano. No creamos que como somos hijos de Dios estamos fuera de la ley y podemos andar como el viejo oeste, haciendo y deshaciendo, hermano. No somos... Tenemos que dar ejemplo. Como mi Señor Jesús lo dio, dejándose crucificar por pagar. Por pura sujeción y puro amor al Padre. Amén, hermano. Digamos, no debe a nadie nada, sino amados los unos a los otros. Porque el que ama ha cumplido la ley. No le debéis nada a nadie. Por eso que el anterior dice, si debéis tributo, si debéis impuestos, pagad lo que le vais, pagad todo lo que le vais. Si debéis honra al Padre, honra al Padre, a Dios, dale honra al Padre. Si debéis honra a tu Padre terrenal, honra. Amén, porque es su derecho ser honrado, porque es derecho de Dios ser honrado. Nosotros siempre estamos en deuda con Dios por eso, porque Él se merece ser honrado continuamente. Entonces lo que Él dice es pagar todo lo que vais. Y aquí en el versículo 8 dice, no debáis nada a nadie, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No le debáis nada a nadie, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Claro, si a nuestro Padre tenemos que honrarlo, no podemos ofender a nuestro Padre, tenemos que honrarlo, demostrando así nuestro amor. Si le pedimos prestado a alguien, tenemos que pagarlo, porque esa persona se esforzó por obtener este dinero que nos prestó y tenemos que pagarse para demostrar nuestro amor. Tenemos que estar sin deuda con nadie y hacer lo necesario para estar bien con nuestro prójimo, para que por medio del amor cumplamos la ley de Dios como lo hizo Cristo. Amén. Ok. Porque no adulterarás, no hurtarás, no matarás, no. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay 6 mandamientos que se cumplen en amor al prójimo. No matarás, no codiciarás bienes ajenos, no dirás prejuicio
para dañar a tu prójimo, no cometerás adulterio. Vamos a leerlo de aquí. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cara. Si amamos al prójimo, vamos a cumplir todos estos mandamientos. Entonces, si amamos al prójimo, no vamos a tener problemas con la ley que Dios ha establecido. No vamos a tener problemas con nuestras autoridades. Y vamos así a guardar la ley de Dios. Y nos va a ir bien. Amén. Y aunque nos fuera mal, si es voluntad de Dios, como en el caso de mi Señor Jesucristo, es para un bien. Amén. Entonces es muy importante. En el amor se resumen los 6 mandamientos. No codiciarás, no hurtarás, no dirás mentiras el prejuicio de su prójimo, no cometerás adulterio, no robarás. Amén. Si cumplimos, si amamos al prójimo, cumplimos naturalmente estos mandamientos y por ende naturalmente obedecemos a las autoridades impuestas por Dios y no van a tener nada por qué juzgarnos ni hacernos daño. ¿Amén? Entonces eso es lo que Pablo quiere decir. Ustedes amen al prójimo, porque haciendo eso no van a tener problemas con las autoridades impuestas por Dios. Haciendo eso van a estar bien para con todos. Porque el que ama al prójimo no le debe. El que ama al prójimo honra a padre y a madre, por ejemplo. Honra a los ancianos, qué sé yo. Y va a cumplir también, aparte de las leyes de Dios, va a cumplir también con las leyes terrenales. Porque, por ejemplo, las leyes terrenales también se derivan de los mandamientos de Dios. Porque el que mata lo meten preso. El que roba también. Entonces esas leyes se derivan o son un reflejo de los mandamientos de Dios. Por así decirlo en muchos casos. Si cumplimos por el amor los 10 mandamientos, no vamos a tener problemas en respetar, en honrar y en estar bien en armonía con las leyes, con las autoridades impuestas por Dios. Sí. Amén. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Claro, el amor no hace mal al prójimo. Y precisamente las autoridades impuestas por Dios están para regular, para refrenar la maldad que le hacen los hombres a los otros hombres. Para refrenar que las violaciones, los homicidios, los robos, ese tipo de cosas. Para eso están las autoridades impuestas por Dios. Pero si yo amo a mi prójimo, yo no voy a procurar hacerle ninguno de esos males. Ni robarlo, ni matarlo, ni estar con su mujer, ni codiciar a la mujer, nada de eso. Entonces, por ende, voy a estar bien, no voy a tener problemas con las autoridades que Dios ha impuesto sobre mí. Y yo voy a estar en paz para con todos, principalmente para con Dios. Pero tampoco voy a tener problemas con las autoridades que he impuesto. Que recordemos, yo las he impuesto para que no salga un caos, hermano. Porque si el hombre
si Dios deja al hombre al garete, es decir, si Dios deja al hombre que haga lo que él quiera, hermano, aquí tuviéramos todo el tiempo la Segunda Guerra Mundial. Todo el tiempo aquí estuviéramos viviendo una guerra fría. Aquí todo el tiempo estuviéramos matándonos uno con otro. Porque la maldad de corazón de los hombres es mucho. O sea, si no hubiera una ley que dijera no matarás y no fuera penalizada por las leyes extraordinarias que yo he establecido. Y por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo extremo. A mí me gusta la mujer de otro. Yo mato a él si me quedo con la mujer. Y como no hay ley, como vivimos en el viejo este, no hay ley. Entonces eso sería un completo desastre, un completo caos. Por eso es que tenemos que sujetarnos. Cuando la mujer en el hogar quiere estar por encima del hombre, también un problema. Cuando nosotros no queremos hacerle caso a nuestro jefe en nuestro trabajo, también un problema. Porque somos cristianos, tenemos que modelar a Cristo. Cristo se sometió a los impíos romanos. Y tú no te quieres someter a la autoridad que Dios ha impuesto en tu vida para tu bien. Comenzando por tus padres, por ejemplo. Los padres están puestos por Dios para hacer un bien a nosotros. Amén. Pero el ser humano es su rebeldía. A veces no honra al padre y a la madre, sino que lo desecha, lo maltrata, lo insulta, porque no quiere estar bajo la autoridad del padre. Y después vienen las consecuencias, después vienen los estrellones, después viene llorar como María Magdalena, porque no le quise caso a papi y a mami y me fue de la patada. Entonces, por eso es que hay autoridades, hermano, para que refrenen la maldad de los hombres. Porque si no, esto, miren, así de verdad que el infierno estuviera en la tierra. Algunos dicen, no, que no hay infierno, porque el infierno es aquí. No, el infierno no es aquí. El infierno es cuando estemos allá y no tengamos a Cristo de abogado. Eso va a ser el infierno. Pero aquí no hay ningún infierno. Aquí lo que hay es autoridades establecidas por Dios que cumplen su justicia, la justicia de Dios. Sabemos que hay algunas autoridades que se corrompen y hacen lo malo, pero ya eso no es problema de Dios, ya eso es problema del corazón del hombre que es perverso. Pero son establecidas por Dios para restringir la maldad de los hombres, amén. Y para ejecutar la justicia de Dios aquí en la tierra, amén. Entonces vamos, hermanos, sigamos. Entonces sabemos que en el amor al prójimo se cumple toda la ley, amén. Y si cumplimos toda la ley de Dios en el amor, no tenemos que tener miedo a las autoridades impuestas por Él, porque estas están allí para castigar al malo, no a que cumple la ley en el amor, amén. Y eso conociendo que el tiempo ya es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ok. Y esto tenemos que hacerlo, hermanos, más fervientemente ahora. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Porque ya se acerca aquel que vendrá en la nube, aquel que las naciones dirán, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Porque ya se acerca, si tú eres cristiano, la redención de tu cuerpo. Ya se acerca esa transformación gloriosa que tú y yo esperamos. El cuerpo glorificado, a la imagen de Cristo, amén. Por eso tenemos que andar bien
delante de los hombres y delante de Dios, dando testimonio como hijos de Dios, que nos sometemos a toda autoridad impuesta por Dios, como nos sometemos al Dios que ha impuesto la autoridad. ¿Y por qué tenemos que hacerlo hoy más que ayer? Y más porque nuestra redención completa ya está cerca, hermano. Ya el que ha de venir vendrá y no tardará. Ya Cristo está a la puerta. Por eso es que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Y aunque no nos guste en ocasiones someternos a las autoridades en el amor a Dios, pensemos que nos estamos sometiendo al mismo Dios que nos salvó en amor, para que no nos cueste someternos a las autoridades terrenales que le han impuesto, porque ya el día de su venida está cerca, hermano. El que ha de venir vendrá y no tardará. Amén, gloria a Dios. Entonces tendremos que cantar como es digno de nuestra profesión, de nuestro llamamiento, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su misión a Dios primeramente y a todas las autoridades impuestas por Él, porque nuestra redención está cada día más cercana. Cada día que pasa, hermano, es un día más que estamos más cerca y más cerca y más cerca de ese glorioso día que tanto esperamos los hijos de Dios, cuando Cristo venga y nos liberte de ese cuerpo de pecado y nos haga semejante a Él en gloria. Amén. Vamos a terminar, hermano, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos del alma de luz. Fíjense bien, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué le llaman la noche? Este sistema de cosas malas ya se está acabando, ya se está gastando, ya se está acabando, ya va a dejar de ser. Y se acerca el día, ¿cuál día? El glorioso día en que vamos a Cristo cara a cara y seamos uno con Él y con el Padre por toda la eternidad y hasta la eternidad. Por eso, porque ya ese momento se acerca. Dice la Escritura aquí: desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas, todo lo malo que hacemos, todo lo malo que pensamos, todo lo malo que decimos, desechémoslo y vistámonos de las armas de luz, de lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús, de lo que Dios nos ha enseñado por medio de Cristo Jesús, del ejemplo que Cristo nos dejó. Esa es la vestidura del cristiano, la vestidura de Cristo. Imitemos a Cristo, vistámonos de Cristo, de las armas de luz, porque el día se acerca. Ya la noche está próxima a acabar, ya este presente siglo malo está por terminar, dice Pablo aquí cuando escribió esta carta. Y si ahí Pablo decía que está por terminar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros estamos más cerca de la redención, de nuestra completa redención que Pablo? Pablo no la vivió, pero tal vez tú y yo sí la vivamos. Entonces tenemos que vivir como es digno de Cristo y de vestido de Cristo, de las armas de la luz. Amén. Andemos como el día honestamente, no en glotonería, ni en borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas ni envidia. Andemos de día. Vamos a ver. Andemos como de día, honestamente. Claro. Andemos como de día, honestamente, no en borrachera, ni en glotonería, no en lujuria. O sea, desechemos todas esas cosas y andemos como si siempre fuera de día. Claro, porque el borracho no se emborracha a la luz del día, se comienza a borrachar en la noche. El que es adúltero no comete el adulterio de día para que todo el mundo se dé cuenta, no lo comete de noche. Entonces nosotros siempre tenemos que andar honestamente de día para que la gente vea que andamos en buenas obras, hermano. Para que la gente vea que no andamos en lascivia, en lujuria, ni en glotonería, ni ninguna de esas cosas que anda el mundo, que el cristiano tiene que haber desechado.
Entonces el cristiano siempre tiene que ser transparente, no ser doble cara, ser cristiano en su iglesia y en su casa. Alabado sea Dios. Y no andar en las obras de las tinieblas, en glotonería, en borrachera, en adulterio, en lascivias, no. Ya eso el cristiano tiene que desecharlo. Y si no lo ha desechado, tiene que rogarle a Dios que le ayude a desecharlo, porque ya el día se acerca. Ya la noche se está acabando, hermano. Ya este siglo se va a acabar. Y viene el príncipe de los pastores. Y viene aquel que tiene su rostro como el sol, tan potente y tan brillante como el sol, hermano. Entonces, por eso debemos de andar como es digno de un hijo de Dios, de un hijo de la luz. Y andar honestamente, no como anda el mundo. Que por eso es que el mundo son castigados por la ley, porque andan en orgías, en borrachera, en adulterio, en todas estas cosas. Amén. Ya para terminar, hermanos, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos carnales. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos carnales. Sí, tenemos que andar de vestido de Cristo, es decir, andar como Él anduvo, en santa y piadosa manera de vivir, imitarlo a Él, hablar como Él, pensar como Él, que Él sea nuestro ejemplo máximo a seguir, para que nos proveamos, para que no caigamos en la tentación de hacer lo que a nuestra carne le agrada, porque si algo hizo Cristo, fue servir siempre al Padre, y si algo no hizo Cristo, fue servir a la carne. Entonces tenemos que andar como Cristo para no darle la oportunidad a la carne de que tome el señorío en nosotros. Si andamos siempre como Cristo, vamos siempre a andar en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. Y vamos a tener a la carne bien apartada a un lado, bien olvidada y botada. Y vamos a hacer siempre lo que le haga a Dios. Y no vamos a estar pensando ni en lujuria, ni en borrachera, ni en lascivia, ni en fornicación, ni en adulterio. No vamos a estar pensando eso, porque si estamos revestidos de Cristo, vamos a pensar como Cristo piensa y vamos a andar en las obras que Cristo anduvo. ¿Entiendes? Estar revestido de Cristo es comportarse como Cristo, hablar como Cristo, vivir como Cristo, amar como Cristo al Dios de Israel y glorificarlo como lo glorificó. Y eso nos va a evitar naturalmente que caigamos en cualquiera de estos pecados y en cualquiera de estas desobediencias a las autoridades impuestas por Dios que nos puedan llevar a un castigo de parte de Dios, a un castigo que Dios no puede infligir por medio de dichas autoridades. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Dios alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. El pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Amén.